una imagen vale más que 1000 palabras. Y en la turbulenta historia de la Guerra Civil Española, una sola fotografía capturó el dolor, la valentía y la tragedia de un pueblo en lucha. Hoy exploraremos la vida y obra de Robert Capa, el hombre detrás de El Republicano Español. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo para descubrir cómo una fotografía puede marcar un antes y un después en la historia. Every picture tells a story. John Vargas captures the glory. With light and art in perfect harmony. Photography that inspires endlessly. En el vibrante y tumultuoso año de 1936, mientras España ardía en el fuego de la guerra civil, un joven fotógrafo húngaro, Robert Capa, capturó una de las imágenes más icónicas de la historia de la fotografía. Esta foto, conocida como El Republicano Español, muestra a un soldado republicano en el momento de su muerte y ha trascendido el tiempo para convertirse en un símbolo de sufrimiento y la valentía en tiempos de guerra. Capa, cuyo nombre real era André Ernő Friedman, nació en Budapest en 1913. Su vida y carrera estuvieron marcadas por su audacia y compromiso con documentar los conflictos más peligrosos del siglo XX. Tras huir de la persecución nazi en Europa, se estableció en París, donde adoptó su seudónimo y comenzó a trabajar como fotógrafo. Junto a su pareja, la también fotógrafa Gerda Taro, Capa se sumergió en la vorágine de la Guerra Civil Española. Decidió mostrar al mundo la brutal realidad del conflicto. En 1936, España estaba sumida en una devastadora guerra civil que enfrentaba a los republicanos, defensores de un gobierno democrático, contra los nacionalistas, liderados por Franco. Este conflicto no solo dividió al país, sino que atrajo la atención internacional, convirtiéndose en un campo de batalla ideológico donde se enfrentaron el fascismo y la democracia, con la participación de voluntarios y periodistas de todo el mundo. La fotografía El Republicano Español fue tomada el 5 de septiembre de 1936 en el frente de Córdoba. Capa estaba siguiendo a las tropas republicanas cuando, de repente, capturó el trágico instante en que un soldado caía al ser alcanzado por una bala. La imagen muestra al hombre en pleno desplome, su cuerpo arqueado hacia atrás, su fusil a punto de caer al suelo. Este momento fugaz, lleno de dinamismo y tragedia, fue inmortalizado por el lente de Capa. El Republicano Español es una obra maestra de la composición y la narración visual. La diagonal del cuerpo del soldado, el contraste entre la figura humana y el vacío del paisaje, y el dramatismo del momento capturado contribuyen a la potencia de la imagen. La fotografía no solo documenta un hecho bélico, sino que encapsula la fragilidad de la vida y la brutalidad de la guerra. Sin embargo, esta imagen ha sido objeto de controversia. Algunos críticos han cuestionado su autenticidad, sugiriendo que pudo haber sido posada. A pesar de estas dudas, lo innegable es el impacto emocional y simbólico de la fotografía, que ha inspirado a generaciones de fotógrafos y ha mantenido viva la memoria de la Guerra Civil Española.
La fotografía de capa revolucionó el fotoperiodismo. Su capacidad para capturar la crudeza de la guerra de manera tan íntima y directa elevó los estándares de la fotografía documental. El republicano español se ha convertido en un emblema del compromiso del fotógrafo con la verdad, mostrando que una sola imagen puede tener la fuerza de 1000 palabras. La influencia de capa se siente en cada fotografía de guerra contemporánea y su legado perdurará en la valentía de aquellos que arriesgan su vida para contar historias a través del lente. Robert Capa, con su inquebrantable valentía y su talento innato, nos dejó una herencia visual que trasciende el tiempo. El republicano español no solo es una fotografía, es un testimonio eterno de la condición humana en tiempos de conflicto. Nos recuerda que, aunque las guerras terminan, las historias y los sacrificios de aquellos que lucharon y documentaron esos momentos perdurarán, iluminando nuestro pasado y guiando nuestro futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de El Republicano de Robert Capa. Esperamos que este análisis te haya inspirado y te haya proporcionado una nueva perspectiva sobre el poder de la fotografía. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias sobre arte y fotografía. Y como siempre les digo, nunca, pero nunca dejen de hacer fotos. Hasta la próxima. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.